Muy bien, ahora vamos a ver en el LibreOffice cómo creamos un documento, cómo dejamos un documento en blanco, cómo cerramos un documento y cómo podemos aperturar otro documento. Abrimos el LibreOffice, abrimos el procesador de texto y fíjense, él comienza desde un documento en blanco. Tengo un documento en blanco, sin título. Si yo quiero abrir un documento anterior, le doy un clic en Archivo, Abrir o Documentos recientes. En Documentos recientes podemos ver los últimos documentos que nosotros hemos realizado. Si, por ejemplo, quiero abrir la carta de Don Quijote, hago un clic y ahí puedo ver el último documento con el que yo he trabajado en este procesador de texto. Si quiero cerrar este documento sin cerrar todo el procesador de texto, le digo Archivo, Cerrar. Y fíjense, otra de las maneras es que él me muestra aquí todos los últimos documentos que yo he trabajado. Le doy un clic en el documento y lo abro de nuevo. Y aquí está el documento. Si quiero cerrar ese documento, una vez más, Archivo, Cerrar. Esa es otra de las maneras que tenemos para abrir documentos, cerrar documentos. Vamos de nuevo al procesador de texto y tenemos aquí Abrir. La opción Abrir o Control O. Con el teclado Control O. Hacemos un clic y nos va a mostrar dónde están los documentos. Este es el símbolo que son unos documentos de este procesador de texto, que las extensiones en su fichero son .odt. Entonces hacemos un clic y ahí está el último documento el cual yo he trabajado. Si nosotros queremos cerrar este documento, recuérdense que le decimos Archivo, Cerrar. Si queremos abrir documento, podemos abrir un archivo, podemos abrirlo aquí los últimos documentos que hemos realizado o podemos abrir un folio en blanco. Si yo quiero escribir aquí Don Quijote y resulta que ya yo no quiero eso, lo puedo borrar, pero imagínense que ya yo no lo quiero y quiero un documento en blanco, le digo Archivo, Nuevo y quiero un documento de texto o lo mismo que Control U o presionando Control U podemos tener un documento en blanco. Fíjense que me abre el documento en blanco. Por ejemplo, una vez más, Don Quijote. Y en este momento voy a utilizar la tecla Control U. Y él me abre un documento en blanco. Entonces ya sabemos cómo abrir un documento reciente, que lo podemos hacer en Archivo, Documentos recientes, y nos va a mostrar la lista de los documentos recientes. Ya sabemos cómo cerrar el documento que tengamos activo en ese momento sin necesidad de cerrar el procesador. Fíjense, estos son los documentos que yo tenía sin necesidad de cerrar el procesador de texto, el documento. Y luego también él me muestra aquí todos los documentos que yo tengo activo en este momento. Y con solo hacer un clic en el documento que yo deseo abrir, lo puedo abrir. Y si quiero un documento en blanco, lo puedo hacer abriendo directamente donde dice documento de procesador de texto, en este caso Writing, o archivo, nuevo, documento de texto, o presionando la tecla Control M. Hacemos un clic y fíjense, ya él me lo abre. Esta es la manera que tenemos de tener estos documentos. Repito, archivo, documento reciente, tengo este último documento, si quiero cerrarlo, archivo, cerrar. Y lo puedo cerrar sin necesidad de cerrar todo el programa. Si quiero cerrar el programa,
le hacemos un clic en la X y ya cerramos todo el programa. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.